Sí, me tocó conocer a las cabezas de líderes donde las instituciones donde Dios me ha llevado. Y son seres humanos, son personas que merecen respeto, sí merecen respeto, pero no son Dios. Y este es un caminar personal de que cada quien tiene que caminar con Dios. Entonces, eh, cuando uno está más joven, así más chavalillo como el Winston, sí, su güey está chavalillo, ¿no? Uno pues percibe la vida, depende de la edad que tenga, pero a medida que uno va creciendo y que muchos de los que conoces se van muriendo y que les has compartido la Biblia y que los viste llorar y ya no están, como que cambia esto. Si personas con las que, por ejemplo, haces vínculos de amistad, de hermandad, de muy buena onda, y luego ya no los ves, no están y partieron, y lo único que te, era esto, y Dios, espero haberle enseñado bien, espero haberle enseñado bien, porque pues ya no están. Entonces, como que uno empieza a pensar diferente porque nos vamos a ir. Yo no voy todavía, tengo rato que tengo que tomar café todavía en el Panamá algunos años. ¿Ah, Paco? Tenemos que tomar. Bueno, vamos a invitar al hermano Raúl porque ya todos están yendo ahí, nos quieren ir al café. Entonces, eh, pues lo único que vale la pena es el Señor. Ahora, esto de la oración, iré, por eso me gusta, iré. ¿Eh? La oración paga, que vimos el domingo pasado. Esta oración la hizo Jacob, pero la hizo para comenzar el camino, ¿sí? Y empezar a experimentar a Dios. Entonces a Dios no se le conoce por teoría, a Dios lo conoces por experiencia. Sí, puedes tener mucha teoría, saber toda la rama de la exégesis, saber los diferentes aspectos de la homilética, de la exégesis, de todas esas líneas para interpretar la teología y no conocer a Dios. A Dios es alguien al que tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Y Dios se presenta en formas muy sencillas. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuántos títulos tenía el malhechor o el ladrón que estaba al lado de la cruz con él? ¿De qué se recibió? ¿Eh? De borracho, de asaltante, ¿de qué más? De asesino. Era flotero, trabajaba en la pesca deportiva. ¿Qué más? Estaba allá en, ¿cómo se llama? Cabo San Lucas. Agarraba marlines, bailaba arriba de la mesa. ¿Cuántos títulos tuvo ese malhechor que estaba a un lado de él? ¿Tenía algún título? Pero en el momento que se le presenta la experiencia fíjese, de que el Salvador esté cerca de él, tenía un corazón, Señor, no tengo títulos, no soy músico, no soy maestro de escuela dominical, no soy pastor, nunca prediqué un mensaje. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué hizo? Lo dejó. Entonces Dios, dependiendo de lo que usted tenga de Dios, Dios se va acercando a usted y usted a Él. Pero vamos a ver esta oración paga. Y ya ahora vamos a ver el libro de Oseas, capítulo 12, versículos del 3 al 5.
Y vamos a ver qué tipo de oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta parte de la Escritura, en el libro de Oseas, a ver dónde está. Oseas 13 bueno, traigo todo acomodado y cuando llego aquí todo se me olvida. Bueno, vamos a Oseas 12, perdón, Oseas 12. ¿O alguien quiere leerlo? A ver. ¿Eh? Del 3 al 5. ¿No tiene? Si tiene, ¿no? Oseas, ¿ves? Oseas. ¿Alguien quiere leerlo? Dice el versículo, pleito tiene Jehová con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos, pagarle conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Dice el versículo 5, venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogó en Betel. Le halló ahí y habló con nosotros. En la diapositiva que pusimos las armas para ser bendecidos. Sí. Aquí Jacob está haciendo otro aspecto, otro nivel de oración. ¿Sí? Esa palabra oró. ¿Sí? La palabra oró, ahorita se las doy, es la 2583. La palabra 2500, ¿sí? Bueno. Y también viene de la 2603, que es Canaán. Entonces, esta oración que Jacob hace, dice aquí la escritura, porque esto tiene que ver cuando Jacob lucha con el ángel. Y cómo es que él le gana al ángel, pero no en el sentido de que él lo haya vencido al ángel. La idea es, en la escritura, que logra que el ángel lo bendiga y le dé la bendición. O sea, el ángel trae la bendición. El ángel viene a bendecir. Por ejemplo, en el caso de Abraham, llegaron los 3 ángeles en el capítulo 18. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda y él divisó que venían 3 ángeles y lo primero que él hace es se levanta y los va a recibir. Y luego los trae y los acompaña, los trae y los mete en su tienda. Les lava los pies, algo así, y los atiende, y les da alimento. Y después de que les da alimento,
viene pues el diálogo con ellos y dice la escritura que Abraham le dice a uno de los ángeles, te ruego, Señor. Y esa palabra ruego es una oración de intercesión, Ana. Hay una canción, una alabanza que hacen los judíos, que yo la escucho mucho porque empecé a estudiar sobre esta oración que se llama Ana Bacoac. Los judíos dicen que esa oración que ellos manejan, que trae las 72 nombres de Dios, yo no sé ni... Son cosas que ellos manejan, yo no dimensiono eso porque pues para mí Yeshua, el Salvador Jesús, los demás pues son la naturaleza del Creador, entiendo algunas cosas, pero ellos sabrán por qué lo dicen. Entonces el Anabacoac es esa oración, la historia judía habla sobre esa oración. Dice la historia judía que en aquellos tiempos nosotros nos han enseñado y hemos aprendido que Sodoma y Gomorra era como un burdel de antros. Y todo ese tipo de situaciones es lo que lo regularmente se maneja. Pero hay otros criterios sobre realmente cómo era Sodoma y Gomorra y por qué Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y cómo era la política y la sociedad en la época de Sodoma y Gomorra. Y la situación es como ahora. Sí, ahora, por ejemplo, algunos dicen que el capitalismo es como, el capitalismo es odio gratuito, nadie quiere a nadie, todo el mundo está viendo a quién se friega, el sistema está para apachurrarnos, para robarnos, para quitarnos lo que tenemos, y los ricos están para hacerse más ricos y los pobres para que vivamos más pobres, pero no hay equidad, no hay todo eso. Eso manejan. Eso era la idea de cómo era Sodoma y Gomorra. Pero así como estaba viendo un comentario que hizo un cantante que mataron en Guatemala. ¿Cómo se llamaba? Facundo Cabral. Facundo Cabral hacía muy buenas referencias de Teresa de Calcuta. Si a nosotros pues nos leemos cosas y pues nada más las leemos, pero no nos consta que realmente sea cierto lo que dicen, lo que leemos, ¿no? Yo he leído cosas en contra de ella, pero pues yo no soy juez. Dice Facundo Cabral que él fue a la India y fue a visitar, no te pongas nerviosa, hermana, fue a visitar a Teresa de Calcuta. Y fue a ver qué es lo que Teresa de Calcuta hacía. Dicen que el clero lavó mucha lana con ella, pero realmente el clero fue el que lavó la lana, ella se dedicaba a eso. Y le tiran muy duro a la señora, que parece que la acaban de canonizar. Pero dice Facundo Cabral que él fue con ella a los basureros en la India a buscar personas que habían sido tiradas en la basura a personas ya viejas. Entonces, no sé hasta dónde sea cierto, pero la idea es que tiran a los viejos a la basura. Qué bueno que no estamos allá, hermano. Señor, gracias porque soy mexicano. Thank you very much. No tendré los ojos azules, no como Burger King, ni Carl Jr., ni Coca-Cola, pero tengo cosas así, Señor. Es que la idea es que en Sodoma y Gomorra tiraban a los viejos y los abandonaban, había lugares donde los tiraban a la gente adulta. Creo que todavía ahora les llaman ¿cómo les llaman donde llevan los ancianos? Asilos. Ya les cambiaron el nombre. Ahora les llaman asilos. ¿Qué más les llaman? Centros de rehabilitación, ¿cómo les llaman? Pues la política no ha cambiado. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la juventud son desechos del sistema, de un mal sistema y de una mala justicia.
apenas la justicia de Dios. Y pues fue Facundo Cabral con Teresa Calcuta y le ayudó a juntar gente que encontraron en la basura. Y tenía un lugar donde los llevaba y la señora esta los bañaba. O sea, ella los bañaba. Eso lo hacía. Sea lo que sea. Mis respetos. Haya vendido el recurso, quien haya lavado dinero, mis respetos. Pero la obra para ayudar al prójimo, mis respetos. Entonces, en Sodoma y Gomorra se cree que era así. Y una joven que no sé cómo es que va a un lugar donde tiraban jóvenes, viejos, encontró a una persona ya vieja, muy enferma, y parece que le dio agua y lo ayudó. Entonces la gente de Sodoma vio esa acción que hizo la joven y como violó los estándares establecidos por la cultura de Sodoma, la agarraron, la golpearon, que la pobre jovencita nada más gritaba y murió pidiendo ayuda. Dice la historia judía que Dios escuchó el susurro de esa joven y el juicio bajó sobre Sodoma y Gomorra. Esa es una historia judía. A raíz de eso, esa Ana, que es susurro, que tiene que ver con oración, es el tipo de oración que está haciendo Abraham. Ahora, en el capítulo 18, cuando los ángeles van al encuentro de Abraham, o van a buscar a Abraham, o van con Abraham, Dios ya lo había preparado para ese encuentro. Si Dios quiere tener encuentros contigo, Él te tiene que preparar para esos encuentros. Porque te puedes encontrar con Él y no lo vas a conocer. Te puede responder tus oraciones y no lo vas a entender. Entonces, Abraham, desde que él sale de Ur de los Caldeos, toda su experiencia que él va adquiriendo en su caminar, sí, por ejemplo, cuando él sale no tenía hijos. Y hay cosas que él no tiene. Dicen los que saben que Abraham era algo así como cosmólogo, astrólogo, conocía el universo, conocía el firmamento. Era numerólogo y las ciencias que había en la época aquella. Y él siempre trató de buscar a Dios a través del exterior y nunca encontró a Dios. Entonces en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso se puede interpretar de muchas maneras. Si tú quieres caminar con Dios, hay cosas que tienes que abandonar. Si no, esas cosas te van a estorbar. Entonces, ¿qué es lo que Dios te quiere hacer? Quiere sacarte de Ur de los Caldeos y llevarte hasta ese lugar de Monre, algo así, donde llegan los ángeles. Curiosamente, Monre es un valle y Dios escoge valles para tener un encuentro contigo. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando él ve la zarza él ve la zarza, pero fue en el monte Horeb. ¿Qué significa Horeb? Desolación. Entonces, en esa desolación, Dios viene al encuentro o viene a presentársele a Abraham, a Moisés. Y aquí en el lugar del valle, este lugar donde está Abraham, para que Abraham llegue ahí, ya fue preparado. Ya fue preparado para hablar con los ángeles. Sí, yo una vez escuché en
en clase de oración que Dios no escucha al viejo hombre. Por eso hay gente que dice que Dios no me oye, hermano. No te va a oír porque no va a oír a tu viejo hombre. Dios escucha al nuevo hombre. Porque el nuevo hombre dice cosas diferentes que dice el viejo hombre. El viejo hombre siempre se está quejando. El viejo hombre siempre está de pediche. El viejo hombre siempre se está comparando. El viejo hombre siempre está acusando. Pero el nuevo hombre pide diferente. Entonces a ese es el que escucha a Dios, al nuevo hombre, a esa parte de Cristo que está creciendo en tu corazón. Esa es cuando Dios dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre. A ver, pídele un avión. Señor, dame un avión en el nombre de Jesucristo. ¿Te lo da? Es que no es así literal del nombre, no. El nombre tiene que ver con naturaleza. Entonces cuando Jesús dijo, pidas en mi nombre, pide en la nueva naturaleza. Pide en el nuevo nacimiento, en la nueva esencia. En esa parte que está creciendo de Dios en tu vida, en ese canal pide. ¿Sí? No nomás decir en el nombre, porque no es un amuleto el nombre, es una naturaleza. Entonces cuando Abraham está ahí, los ángeles traen 3 ministerios. 1, vienen a decirle a Abraham que va a tener un hijo, Dios le va a dar un hijo. 2, vienen a destruir Sodoma y Gomorra. Y 3, a sacar a Lot. Entonces cuando están en ese lugar, Abraham le dijo, te ruego, Señor. Esa palabra ruego es una oración de susurro. Es susurrarle a Dios. Es aprender a susurrarle a Dios. ¿Sí? Y debe ser en un tono profundo, muy delicado, cuando le bajas a la soberbia. Cuando dejas de estar haciendo show. Y le dices, no puedo. Aquí estoy. No me merezco nada. Lo único que merezco es el piso más hondo en el infierno. Y sin embargo me das lo que no merezco. Me has bendecido. Tengo vida, tengo familia, tengo un lugar donde vivir. Y para los morros, tengo padres que me mantienen. Aunque no les haga caso, me compran mis frijolitas. Y los hago enojar y de todas maneras me dan para gastar. Espérate que te llegue el recibo. Espérate, yo sé lo que te estoy hablando, me consta. Espérame, no, Raúl. Deja que te llegue el recibo. Y luego a veces llega cargado, hermano. Esta llamada yo no la hice. Me acuerdo antes que llegaba el recibo y venían las llamadas. Y ahí está todo, yo no hice esta llamada. ¿Cómo no? Media hora estuviste hablando con Pánfilo. Y esta es la llamada más cara. Pues ahora ya no es igual, ¿no? Entonces, Abraham ya está en la condición como para poder establecer este contacto y hacer esta oración con Dios. Quiero compartirles sobre la oración que hace Jacob según Oseas, porque es un nivel de oración como para adquirir la bendición que Dios trae para tu vida. Sí. Y por ejemplo, en este contexto, Jacob es un guerrero. Estaba platicando con la gente de la alianza que se formó. Y les digo, vamos haciendo, dice un hermano, vamos haciendo un evento, pero de pura oración. Y todo el mundo, ¿está de acuerdo, hermano? Sí, estoy de acuerdo, todos los hermanos. ¿Y usted, hermano Fernando, está de acuerdo? Con una condición. A ver, hermano, díganos, no traigan al pirurris a orar. ¿Sí? Y luego dice, les voy a mandar algunos audios de oraciones de gente que sabe orar. Hay que pedirle a Dios eso.
porque quieren orar por la paz en Mazatlán, porque no hay quien que sí quiere hacer una marcha y todas estas cosas, pero ese tipo de oración que está aquí sí controla las tinieblas, pero pues hay que seguir el croquis y tienen que suceder cosas en nosotros. Tenemos que ser reales con Dios. Entonces, el tipo de oración que hace Jacob para salir, esa oración que él hace es él ya está en el nivel que puede hacer esa oración. ¿Y qué es lo que Dios hace en el capítulo 28 del libro del Génesis? Lo saca de la casa de sus padres, según el capítulo 25, por ahí dice que Jacob habitaba en tiendas. Entonces uno piensa que eran así como tiendas de circo, así, no. Lo que da a entender esas tiendas es que él habitaba en tiendas de oración y en tiendas del estudio de la palabra. Sí, él era hombre quieto, que era quieto, emocionalmente maduro. Entonces, él está el tiempo suficiente en Berseba, ¿sí? Que es la tierra, que tiene que ver con la tierra prometida. Él está en Berseba. Y está él por don ahí en Berseba, porque ahí están sus padres. Pero luego pasa una situación por cuestión de la primogenitura, y Jacob le da un potaje a Esaú, y Esaú vende la primogenitura. Y supuestamente pasan cosas donde Jacob tiene que salir. Y entonces Jacob sale en el capítulo 28 de la casa de sus padres y llega a un lugar, dice la escritura, donde él se acuesta, pero dice encontró un lugar. Esa palabra encontró es intercesión, y esa intercesión es paga. Entonces esta oración tiene un ministerio. El Espíritu no la hace nada más porque quiere que uno sea un egocéntrico en la oración. No, esta oración define los propósitos. Esta oración te prepara para que vayas a hacer la otra oración, esta que vamos a ver. Sí, entonces la primera oración que él hace, que es la oración paga, que está en la escritura, es para prepararte, para que puedas vencer en el camino, para que puedas hacer cosas que tienes que hacer para hacer tus decisiones por Dios. Por ejemplo, este tipo de oración ayudó a Jacob a levantar títulos. ¿Sabes lo que es levantar un título? Él levantó un título. Sí, tenemos que aprender a no ser endebles emocionales, porque somos gente que dice una cosa y al rato dice otra. Y yo me cuento entre ellos. Si pido frijoles, al rato quiero camarones, pues ¿cómo está eso? Esa oración paga, sí, es una oración que hizo el Cristo a través de los profetas. Ahora, esa oración le dio la fuerza, la vitalidad, la fortaleza, la unción para decidirse y seguir adelante y no detenerse. Eso le da la unción para hacer títulos. Eso le da la unción para enfrentar a Labán, dicen los que enseñan sobre el Zohar, que Labán simboliza al diablo, que viene y le cambia 10 veces el salario. Y él se mantiene. Entonces, esa oración te ayuda a mantenerte a pesar de las circunstancias, y a pesar de las circunstancias que suceden, te da la fortaleza para que sigas adelante. Entonces, bueno, hermano, ¿y cómo puedo hacer yo para que eso te lo da el Espíritu de Dios? Por eso es que tenemos que abrirnos al Espíritu de Dios y tenemos que dejar fluir el Espíritu de Dios, porque en el Antiguo Testamento el Cristo era el que hacía ese tipo de oraciones en los profetas, pero ahora, en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo lo puede hacer a través de nosotros. Entonces el Espíritu Santo sí puede hacer ese tipo de oración paga para que te dé fortaleza y sigas adelante a pesar de que el diablo venga y te cambie el salario. A pesar que el diablo venga y te haga la vida de cuadritos.
Sí, y luego mira, luego somos así como masoquistas, te hace la vida de cuadritos y lo invitas a tomar café. Y luego el chancla, bien que lo escuchas en esa maratónica psicológica en la noche que estás sueño y piensa y le dice a la mente, ya párate, ya no quiero pensar. Y ahí estás, piensa y piensa. ¿Quién le pasa eso? ¿A poco no vas a Pati? Y luego le echa la culpa al celular. Lo prende, pero no está prendido, es el otro celular que trae adentro, donde está. Tienes que hacer oración y dar libertad a las lenguas para que no te esté cambiando el salario Labán. ¿Sí? Y luego viene y te presenta un cuadro de cosas que no han pasado y las das por hecho. Viene y te profetiza no sé qué rollo y tú le crees. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Recibe la fortaleza, trabaja 7 años por Raquel, trabaja 7 años por Lea, ¿sí? Trabaja para tener el ganado, Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo multiplica, ¿sí? Pero él sigue aferrado. Y ya cuando Dios le dice, regrésate a la tierra, fíjese que a Dios no se le olvida lo que usted le dice, cuando se lo dice con lágrimas, cuando se lo dices de a de veras, cuando le abres tu corazón. Dice la Biblia en el capítulo 28 que Jacob le dice, Señor, si tú me bendices, me prosperas y me traes de vuelta a la tierra y haces eso, yo te voy a dar el diezmo, no estoy pidiendo dinero, no te voy a dar el diezmo. Y voy a hacer esto. Y voy a poner esta piedra como título. Entonces agarró la piedra y la puso ahí. Entonces esa piedra es un testimonio entre una negociación entre Jacob y Dios. ¿Cuántos títulos tienes tú en tu Biblia? ¿Cuántas cosas tú le has dicho a Dios y las marcaste en la Biblia? En la Biblia también hay cosas que se puede hacer cuando marcas ciertos versículos de cosas en las que tú personalmente tratas con Dios. Y te voy a recomendar algo. Cúmplele a Dios. A mí no, ni a la gente. Cúmplale a Dios. Porque Dios no olvida nada. Entonces ya en el capítulo 31 por allá viene la situación y ya Jacob ha sido bendecido. Ya pasaron algunos detalles. Y Dios viene y le dice, regrésate a Beerseba, a la tierra de tu naturaleza, allá donde levantaste un título. Cuando Jacob dice, pongo esta piedra como título, nadie lo estaba oyendo. Nadie estaba ahí, solo Dios. Y Dios no le contestó. Hasta el 31 por allá le dice, allá donde tú levantaste un título, donde tú me dijiste. Entonces, cúmplele a Dios lo que usted trate con Dios. Pero con Dios, no con los seres humanos. Y quiero decirte que si usted es de esa clase con Dios, Dios sí baja a tu casa y se siente en tu sillón viejo. ¿Cómo la ves? Dios sí se deja que lo sientas. Sí lo percibes. Entonces, pero eso lo hacen esos aspectos de la oración. Entonces, como les comentaba la otra vez, la Biblia es un libro lleno de historias que fueron escritas hace miles de años. Y que el contenido realmente está en lo que simbolizan las historias. Y las historias están llenas de símbolos. Y lo que realmente nos sirve es la interpretación espiritual de esos símbolos. Porque es importante entender lo que es el concepto en lo espiritual sobre símbolo
Porque el alma interpreta a Dios a través de símbolos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios dice, no hagas imagen ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? No te inclinarás a ella ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Mira, cualquier cosa que se te ocurra no tiene que ver nada conmigo. Porque la mente humana no puede fabricar nada que sea Dios. Porque la mente humana es finita, es temporal, Dios es eterno. Entonces cualquier cosa que piense que Dios es como un arco iris, que Dios es como una luz, que Dios es como un escalera, no, son símbolos. ¿Símbolos de qué? De cosas que Él quiere que entiendas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. A Dios no se le ve, físicamente hablando, pero sí lo puedes entender. Y si no estamos relacionados con los símbolos, pero tienen que ser los símbolos sagrados de la Escritura, no los símbolos que inventan por ahí para interpretar cosas diferentes. Entonces, todas estas historias en la Escritura son simbólicas. ¿Sí? ¿Qué representa Jacob? Jacob representa la experiencia que tú puedes tener con Dios y cómo tú puedes ser un levantador de títulos. Entonces, esa historia que está ahí es atemporal. Que aunque fue buena hace cientos de años, hace miles de años, que tuvo un simbolismo y un contenido espiritual, lo sigue teniendo ahora. Entonces esta parte de la Escritura, de esta lucha con el ángel, es simbólica y me ayuda a mí para aprender cómo tomar la bendición que Dios tiene para mí. Pero primeramente tenemos que tener en claro qué bendición tiene para mí. Porque luego anda uno con sus revelaciones de que Dios tiene esto y aquello, lo que se imagina, cree que eso es. No, esto va más allá de eso, porque es espiritual el contenido y lo que de alguna manera tiene que ver con la bendición de Dios es lo eterno. Esto es temporal. ¿Sí? Lo que hoy parece ser mañana ya no es. Por lo mucho que por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años me encantaba ir a Tijuana. Ahora me encanta, pero ya no como antes. Ya me hace muy lejos. Y luego iba al otro lado con mi hermana. Y dice, llévate esto, Fer, llévate esto. Ahí venía como un tilichero que traía. Y luego llegaba ya a mi casa, ahí con mi jefe. Mira, llévate esto, Fer. Ahí venía con un tilichero de Tijuana para acá. Y ahora ya me da flojera tirar el cochinero que está ahí porque ya se todo a perder. ¿De qué sirvió venirme matando, dando propina a la aduana para pasar y traer eso que ahora ya no sirve? Entonces, lo que hoy parece ser, mañana ya no es. Lo único que permanece es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y es atemporal. La puedes poner por obra hoy y podemos poner por obra esto. Entonces dice, esa palabra oración que está en Oseas 13, dice la Escritura que esto de Oseas se relaciona cuando Jacob pelea con el ángel. Allá en aquella escena no aparece que hizo este tipo de oración, pero Dios le reveló a Oseas el tipo de oración que hizo Jacob para tomar la bendición. ¿Quieres tomar la bendición? Dile a Dios que te prepare. Dile a Dios que te ayude a crecer. Dile a Dios que te instruya. Dile al Espíritu Santo, guíame. Diga al Espíritu Santo, hablo muy poco en lenguas, no creo mucho sobre ello, soy medio apático a eso, pero ya estuvo, Señor. Manda fuego a mi ser. ¿Por qué? Porque soy tu templo y me creaste para que fuera en cierto sentido como un oráculo, para que tú fluyas a través de mi vida. Y quiero decirte, hermano, que las lenguas son poderosas, porque cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos capítulo 2, fue poderoso, fue un impacto, salieron las lenguas de los discípulos. Entonces, es cuestión de ver que salen las lenguas, dicen las losas, las de fuego, salen. Ahora, hay que ver qué está pasando en Hechos capítulo 2 y vea todo lo que pasa, la gente quedó redarguida. Fue el primer mensaje que dio Pedro, una persona que había negado a Jesús,
Una persona que le había dado la espalda a Jesús como Pedro, que anduvo por ahí escondido, que luego Dios le dice, dígale a Pedro que allá lo espero. Entonces Pedro va al aposento alto, después de que él se había portado como un cobarde y lo había negado. Allí en el aposento alto, él recibe el impacto, la unción. La palabra dice estruendo, dice la Escritura, un estruendo. ¿Sabes lo que dice esa palabra? ¿Qué significa esa palabra en griego también? Rugido. Entonces, ¿qué escucharon? Como que les faltaba crecer para entender, y lo que ellos interpretan fue lo que escribe la Biblia ahí. Dice que se escuchó un estruendo. Esa palabra estruendo en el griego también es rugido. Entonces ellos escucharon el rugido del león. Así que las lenguas son lenguas del rugido del león. Entonces la intercesión tiene que ver con el rugido del león. Entonces tenemos que ser vasos y dejar que el Espíritu de Dios fluya en nuestro ser, y que Él fluya y que Él interceda y que saque de nosotros o fluya a través de nosotros, ¿sí?, hacia esto que nosotros vemos como realidad. Gloria a su santo nombre. Y dice la Escritura, y mi palabra no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted deja que las lenguas fluyan, y si el Espíritu de Dios hace ese tipo de oraciones, de gemidos, de voces, no son tus voces. Lo único que Dios está haciendo es utilizando tu vientre, es utilizando tus pulmones, es utilizando tu garganta. Tú eres más o menos como una trompeta donde va a salir a fluir el sonido. ¿Y qué es lo que va a salir? Va a salir la voz del Espíritu de Dios, va a salir la voz de Dios. Gloria a su santo nombre. Van a salir las lenguas, por dice la Escritura, que son indecibles. El único que las interpreta y tiene, realmente eso es Dios. Pero es una bendición para nosotros dejar que el Espíritu de Dios fluya a través de estos niveles de intercesión o estos niveles de oración, y que fluya, y que fluya, y que fluya, bendito el nombre del Señor. Y la palabra sale y dice, y no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Bendito el nombre del Señor. Nadie se va a oponer a esa palabra, ningún diablo, ningún psicópata, ningún enfermo va a poder, con ese poder de la palabra del Señor que sale y fluye y toca, transforma, cambia. Bendito el nombre del Señor. A ver, mira, hermano. Estábamos viendo el jueves pasado. Dice la Escritura en Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Quién habló? Dios. ¿Para dónde se fue esa voz? O sea, Él habló. Pero ¿para dónde se fue esa voz? Luego, aparte de eso, la voz de Jesús, cuando Él habló las parábolas. Ahora, Jesús, ahí tengo las citas en el Nuevo Testamento del tipo de oraciones, las palabras en hebreo, de las oraciones que hicieron los discípulos. Estaban pesados, hermanos, porque era el Espíritu de Dios a través de ellos. En el Nuevo Testamento nada más dice oración, pero originalmente está la palabra en hebreo. Por ejemplo, dice, y estando en agonía, relacionado con Jesús en el huerto, oraba más intensamente. Y esa palabra oraba es palal. Entonces Jesús hizo oración de intercesión palal en el huerto. ¿Sabes lo poderoso de la oración que está haciendo en el huerto? ¿Sabes qué está sucediendo con los lomos de Jesús? ¿Sabes qué está saliendo de la garganta de Jesús, de la voz de Jesús? ¿Sabes los gemidos que está haciendo? La profunda intercesión que está saliendo del Salvador. Tengo por ahí todos los significados de los dolores que habla la Escritura que experimenta el Señor. Y los que Él quiere poner en su pueblo, ¿sí? ¿Sí? Y hay un mundo de cosas con las que Dios quiere bendecirnos. Entonces necesitamos esa bendición. Entonces, ¿a dónde se fue los gemidos de Jesús cuando Él está haciendo oración palal? ¿Para dónde se fueron esas voces de Él? ¿Para dónde se fueron las voces de las oraciones de los discípulos?
Dice escenas muy interesantes el libro de Apocalipsis, donde esas oraciones están en algún lugar. Nada más que nuestra mente no dimensiona, como dice la Escritura, porque la forma de interpretar nuestra realidad es muy humana. Pero esto de la Biblia es divino. Quiere decir entonces, si por ejemplo, cuando Jesús está colgado en la cruz y Él está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Para dónde se fue esa voz? Cuando Él dice, sed tengo. Entonces imagínense el nivel de intercesión que Él tiene y del fluir de Dios en Él. Él mismo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva van a fluir ¿de dónde? De su vientre. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Es intercesión. Porque el agua simboliza la palabra. Hay cosas, por ejemplo, imagínate, y póngalo por obra, o sea, póngalo así. Cuando estén ahí sus hijos ahí dormidos, agarre la mano de su esposa y dígale, viejo orgulloso, deja de ser tu pancho religioso. Y usted diga, mi amor, también tú deja de ser tu panchito religioso. Y cuando están ahí los morros dormidos, soñando en Pokémon y en ¿quién más? ¿En quién? En Goku. Yo no sabía lo sucio de una de esas caricaturas. Le estaba platicando a una psicóloga lo que enseñan. Ya que no. Vos tienen pesadilla los muchachos. Ahora imagínate, agarras la mano de tu esposa. Negocian primero para que no se vayan con ojos de pistola y que nadie quiera mandar a nadie, porque es el problema. No, tienes que hacerle así. No, tranquilo. Agarre la mano y levante la mano. Y si Dios quebranta, llore. Pero luego empiecen a dejar fluir las lenguas. Y luego si el Espíritu de Dios trae dolores de parto. ¿Sí? Fíjense lo que dice Pablo. Hijitos míos, por cuanto vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía que experimentar dolores de parto para que Cristo se formara en el corazón de la gente. Nosotros tenemos que venir aquí a interceder, a dar libertad al Espíritu de Dios para que se forme Cristo en todos. Entonces esta no es chamba nomás del pastor, esta es chamba de todos. ¿Sí? La congregación puede crecer si repartimos despensas y tenemos médicos para que regalen pastillas y lentes para que le den a la gente y se llena. Y luego vestimos a Isaías, el hijo de Pati, como gringo. Y todas las plebeyas de por ahí van a venir. Y luego vestimos a las plebeyas de aquí, algunas que conozco como gabachas. Entonces todos los plebeyos van a venir. Y se llena. No debe llenarse la iglesia así. Debe llenarse de intercesores, de gente de lenguas, de gente con unción, de gente que no quiere nada con el diablo, de gente que pisotea las tinieblas. Más adelante vamos a ver cómo acomodamos para estudiar 13 aspectos que la Escritura presenta de los dolores. Y hay unos, sí, por ejemplo dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por cuanto vuelvo a sentir dolores. Entonces hay diferentes aspectos del dolor. ¿Para qué son los dolores? Para que suceda el parto. Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a las mujeres cuando se van a aliviar, que le agarran los dolores? No. Ya háblale a la ambulancia que me lleva el seguro, porque ya están los dolores. Entonces, ¿para qué son los dolores? Los dolores son para aliviar el parto. Si supiéramos más sobre las manifestaciones y sobre este mover del Espíritu de Dios, al ver a la gente orar,
¿Y qué es lo que está pasando? El ministro tendría una idea de lo que Dios quiere hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Chocamos porque no estamos en esa frecuencia. Aquí el que manda es el Espíritu de Dios. Aquí que hace la obra es el Espíritu de Dios. Aquí el jefe es el Espíritu de Dios. Yo me cuento como uno de ustedes, un barrendero aquí de las cosas de Dios. La honra es de Él. Pero por ejemplo, ¿para qué son los dolores? Para aliviar el parto, para hacerlo menos complicado. Entonces, entre más grita la mujer, ¡ah!, más rápido se alivia del parto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere traer? Nacimientos de lo espiritual a lo natural a través del parto. ¿Sí me voy a entender? Necesitamos dejar de hacer panchos y decirle a Dios, métenos por ahí. Llévanos por ahí. Ahora, si tú le pides eso a Dios, sí te va a complicar la vida el diablo. Va a oponerse para desanimarte y te va a echar tu propia carne encima y te va a reventar y no vas a recibir nada. Permanezca. No se ganche. Siga con Dios. Dios va a permitir que usted vea que yo tengo errores. Dios va a permitir que usted vea que yo tengo fallas para que no haga ídolos. El único digno de la gloria se llama Jesús y a Él seguimos. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo, hijitos míos, en Gálatas 4:19? Hijitos míos, por lo cuanto vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces es una formación interna, sí, que el equipo tiene que tener para que esto crezca en ese nivel. ¿Sí? Y los dolores de parto se manifiestan de muchas formas. Entonces hay dolores de parto que traen danza. ¿Cómo la ven? Se llama kill. Conozco a un amigo que le dicen kill gringo, pero no es ese. Kill es la palabra en hebreo. ¿Qué es kill? Es un dolor de parto que el Espíritu trae. ¿Sí? Ahora, la intercesión, por ejemplo, la intercesión en el fluir del vientre, la intercesión es hacia arriba. Por eso cuando usted empieza a recibir en lenguas y empieza a orar en lenguas, en los primeros días siente como que va a vomitar. Y hace así, le sale puro aire, no le sale nada. ¿Sí? Y hay otras personas que sí vomitan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está preparando el vientre para gemir. Entonces, los dolores de parto, perdón, la intercesión es hacia arriba. Y los dolores de parto es hacia abajo. Son cosas que suceden en el vientre que se interpretan. Mire, para que vean que estoy diciendo mentiras, ¿qué dice Jeremías 36? Ahorita quiero explicarle esto para poder darnos una idea de el tipo de oración que tuvo Jacob para pelear con el ángel. ¿Sí? Entonces son cosas que se interpretan así. Entonces es una herramienta, ese nivel de intercesión, para que el ángel, para que, por decirlo así, tengas la bendición de Dios en lo espiritual para tu vida. ¿Qué dice Jeremías 36, verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe qué dice? Jeremías 36. Fíjese lo que dice Jeremías. O es Dios a través de Jeremías. Preguntad ahora. Mirar si pare el varón. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto. ¿Cómo la ves? Son cosas que el Espíritu Santo hace
Por eso es que este nivel de cosas en Dios no debe salir en las cámaras, porque hay muchos neófitos que malinterpretan y blasfeman en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Hablan de cosas que no viven, de cosas que no experimentan, y su propia ignorancia los hace blasfemar en contra del Espíritu de Dios. Acuérdese, un pecado contra el Padre es perdonado, pecado contra el Hijo es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué significa blasfemar? Es menospreciar, es burlarse, es tener en poco, es hacer montajes y estarse burlando de lo que el Espíritu Dios hace. Espérese para que vea cómo le va a ir el día del juicio. Cambio de canal. ¿Qué dice aquí? Dice, preguntad ahora y mirad si pare el hombre. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Entonces, esta es una experiencia de un nivel de dolor que tiene que ver con la intercesión o que tiene que ver con la oración de dolores de parto. Entonces, ¿qué es lo que se va a parir, por decirlo así? Es la revelación del plan maestro. ¿Sí? Y es muy importante darnos una idea de esto, porque eso que sucede con Jacob, porque en esa parte de la escritura de lucha con el ángel, en capítulos que sigue, dice que vio a Dios cara a cara. Dice en la escritura que él vio a Dios cara a cara. ¿Qué es ver a Dios cara a cara? Es que Dios te revela el propósito de su voluntad para tu vida. Y te revela cuál es el propósito por el cual Él te creó, por qué estás aquí en la tierra y qué es lo que Él espera y quiere que tú hagas. ¿Te das cuenta entonces para qué te creó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Sí, yo antes pensaba, cuando trabajaba en la pesca deportiva, éramos unos depredadores. ¿Por qué? Porque llevamos americanos a pescar marlin y pez vela, y a veces agarramos un pescado y ya lo agarramos del pico ahí, y ¿sabes? Con una macana, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos, Vitoriano? ¿Qué hacíamos, Elene? Lo matamos hasta que le salían los ojos así, y luego me decía, compadre, me decía, fíjate si ya se murió. Sí. Pero después que me tocó trabajar a mí solo, me iba a pescar lejos y me daban ganas de llorar allá en el mar allá. ¿Y sabes qué decía? Decía yo dentro de mí, ¿a poco nomás para eso existo? ¿A poco nada más para eso vivo? ¿Para hacerle la vida de cuadritos a mi mamá? ¿Para andar de borracho? ¿Para hacerle la vida de cuadritos a otros? Debe de haber algo por lo cual estoy aquí, debe haber algo, pero no sé. Y entonces me daban ansias, sentía aquí re feo y me ponía a llorar. Sí, y como manejaba un bote, pues volteaba para donde no me viera nadie, pero tenía eso. Cuando llegué a la escritura entendí cuál fue la razón por la cual Dios me creó, por qué murió el Hijo de Dios y por qué me compró en la cruz. Y de alguna manera, a medida que uno va caminando, uno se va dando cuenta cuál es el propósito de Dios, cuál es la razón de la existencia, por qué estás aquí. Entonces la Biblia es el libro sagrado que te dice quién es Dios, quién eres tú y para qué estás aquí. Sí, pero se necesita que Dios nos dé esos aspectos de la oración para que tengas la revelación clara de cuál es el propósito de tu existencia en el tiempo y para qué Dios te creó. Eso pasó con Jacob. ¿Sí? Entonces dice aquí Jeremías, preguntad ahora y mira si para el hombre. Claro, está hablando de cuestión espiritual. Entonces los intercesores, la gente que tenía ese nivel de oración de aquella época, tenía ese nivel de dolor y tenía esa
intercesión, ¿sí? Que de alguna manera Dios movía en su vida para que tuviera conciencia y supiera cuál era el propósito de la existencia de ellos, ¿sí? Entonces esto es básico, hermano, esto solamente lo da Dios. Entonces regresando a Jacob, ¿sí? Él, dice la Escritura, cuando él acomoda, ¿sí? Ya que él trata, vamos al capítulo 32 del libro del Génesis, cuando él tiene otra experiencia con ángeles. Esta experiencia con ángeles, uno puede, se llaman las huestes duales de Dios. Son dos grupos de ángeles. Unos ángeles subían y otros ángeles bajaban, fue lo que vio en la escalera. Pero aquí en el 32, fíjese lo que dice. Dice la Escritura, y Jacob se fue su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Quiere decir que a Jacob, como conocía ese aspecto de la oración, lo seguían los ángeles. Hay gente que nada más la siguen los demonios. No. Y la sigue pura gente malvada. Pura gente que no quiere nada con Dios. Pero la gente de Dios la siguen los ángeles. Y luego dice así. Y dijo Jacob cuando lo vio, el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahainam. Antes hacíamos, vamos a volver a eso. Se hacían, primero hay que orar, no, pero se hacían dos ruedas. Una rueda de puras mujeres y una rueda de puros hermanos, representando estos dos ejércitos. Entonces, unos ángeles representan y hablan del lado de la humildad de Dios. Entonces las mujeres tienen que dar expresiones confesando, diciendo cosas de humildad a Dios. Y el otro lado, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Entonces, lado tiene que ver con el humillarse en el aspecto correcto y otro lado tiene que ver con exaltar a Dios en el aspecto correcto. Entonces son las dos duales. Entonces los hombres exaltan y glorifican la naturaleza del nombre de Dios con alabanzas de júbilo, alabanzas que tienen que ver con magnificar su santo nombre, como el Éxodo 15, ¿sí? Y el otro lado, en las mujeres que representan el lado de la humildad, ¿sí? Tiene que ver con esos ejércitos. Por eso cuando Jacob divide a Lea y a Raquel, hace dos ejércitos y los manda por delante. Un ejército tiene que ver con Lea y otro ejército tiene que ver con Raquel y los manda por delante porque allá de allá viene Esaú. ¿A qué viene Esaú? Viene Esaú a matarlo. Aquí dice la Escritura que él tuvo miedo. Pero Jacob es un guerrero y lo que él está marcando es una estrategia de guerra en dirección del Espíritu de Dios, y lo que él está haciendo simboliza exactamente cómo se contrarrestan las tinieblas. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer en este aspecto de la humildad? Pues tiene que trabajar con su carne. Tiene que arrepentirse de las circunstancias que no andan bien en su vida y dejar de niñerías. Y el hombre igual. Y entras tú a esta rueda, entonces está bien. ¿Por qué? Porque preparaste tu corazón. Porque no se hace en el orgullo. Voy a hacer una rueda de humildad. Y no eres nada de humilde. ¿Qué rueda vas a hacer? Vas a rueda con el diablo. Pero si tienes una actitud correcta y le dices, Dios, ni siquiera merezco lo que me has dado. Señor, bendito sea tu santo nombre, porque a pesar de como soy, me bendices y tu gracia llega a mi vida. Gracias, Señor Dios, por las circunstancias y por esto y una vida de gratitud. Y el otro lado también, Señor,
sí, exaltando su santo nombre, y empiezan estas ruedas a girar. Sí, es exactamente lo que está haciendo Jacob. ¿Qué está haciendo Jacob? Está preparando su ejército. ¿Y quién era su ejército? Eran grupos de niños y ovejas. Mira con lo que Dios, o con lo que Jacob derribó a los 400 hombres que venían con Esaú a matar a Jacob. Venía con 400 hombres. Y venían bien armados. Compraron armamento ruso. Armamento, ¿de dónde? Gabacho. Traían esas 50. Traían todo ese tipo de cosas los de Esaú. Y acá iban dos grupos de unas mujeres y unos amigos de Jacob, de puros niños. Y las ovejitas. Pero ¿sabes lo que pasó sobre esos grupos? Estas huestes de ángeles. Los ángeles se plantaron ahí. Los ángeles estaban con ellos. Ese es el ejército de un siervo de Dios. Este es el ejército del que camina con Dios. Este es el ejército que se para en la brecha y le dice: solo arrastrando me sacan de aquí, Señor. No voy a regresarme. Dice la Escritura: resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es resistir? Párate en la brecha. Te la va a hacer cansada. Sigue parado en la brecha. Y se va a enfadar y se va a ir. Con este no puedo. Pero llega y lo sientas a un lado ahí. Siéntate, compadre. ¿Qué quieres? ¿Café colombiano? ¿Café marino? Ayer nos estaba enseñando un amigo de nosotros una fotografía que tomó de un camión donde venden galletas de marihuana y dulces de marihuana allá al otro lado. Siéntate, chanclas, ¿qué quieres? ¿Unas galletitas de esas? Porque yo me voy a echar unas. No. Él plantó su equipo y él regresó al vado de Jacob. Entonces, mientras el ejército va hacia adelante, Jacob se para en el vado de Jacob y viene el ángel. ¿A qué va el ángel? A sacarlo de ahí. ¿Tú crees que Dios no va a permitir que te hagan la de cuadritos? Que Dios no va a permitir que te hagan la vida de cuadritos para que te vayas de aquí? Te puedes ir el día que quieras. Tenemos que pararnos, hermano. Tenemos que poner los pies en la roca. Yo no tengo a dónde ir. No sirvo para regarla. No sirvo para ir a hacer panchos. Lo único que me queda en tiempo de vida es Dios. Y cada día que uno se va viviendo, se va acercando al final de sus días. Ya no está en mi mente vivir de merengue. O camino con Dios, o camino con Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Se paró ahí. Y vino el ángel. ¿A qué venía el ángel? A sacarlo de ahí. Entonces el ángel lo mandó Dios. Sí, Dios lo está probando. Entonces llega el ángel y dice: sacó Jacob. Vámonos. No me voy. El ángel lo mandó Dios, o representa a Dios, y lo viene a echar para afuera del vado de Jacob. Y le dice: salte. No me salte. Y se agarraron. O sea, no es literal, o sea, así está literal ahí, pero es simbólico. ¿Cómo se agarraron? Es el tiempo en el que Dios está trabajando contigo para que cambies, y tienes que tener ese nivel de intercesión que te la tiene que dar Él. Si no, no vamos a poder. Entonces, si dice en el Oseas, dice que Jacob rogó. Esa palabra rogó, que es la 2000
603, que es Hanán, y 2583, que es Hanan. Están combinadas estas palabras. Fíjese lo que quiere decir. La 2603 quiere decir inclinar, amar, tienda, campaña, doblarse, inclinarse en bondad, acampar, morar, acabar de acampar, un inferior, implorar, mover, favor, trinchera, campamento, detener, petición, habitar, amigable, apiadar, compadecer. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él empieza a tener este tipo de intercesión, Hanán. ¿Sí? Él empieza a meterse, empieza a fluir la intercesión. El sonido. Por eso sacaron un estudio y mis respetos de los guerreros del arpa, pero los guerreros del arpa no es para estar comparando que somos la iglesia más grande o que somos los más santurrones, no, es para reprender las tinieblas, es para reprender lo sucio de mi corazón. Entonces, ¿qué hace Jacob en esa noche, en ese problema, en esas circunstancias que representa para mí esa noche? Esa noche para mí representa problemas. Esa noche para mí representa circunstancias difíciles, donde el diablo viene y me hace la vida de cuadritos, donde mi carne de alguna manera empieza a aflorar. Pero si de alguna manera Dios me da ese nivel de intercesión y Él me la da y empieza a fluir esa cosa de mi propio ser, me amacho, me pongo ahí, dice el ángel, lo agarra Jacob, se traba del ángel, dice la escritura. Dice el ángel, déjame que raya el alba. Y le dice a Jacob, no te dejo ir si no me bendices. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. No se va a llamar más tu nombre Jacob, se va a llamar Israel. Yo no sabía, lo aprendí hace poco, los significados de la palabra Israel. Está pesado, hermano. Más adelante él compra una tierra y levanta un altar al Dios de Israel. Y en el hebreo es una cosa que debe uno lavarse la boca para pronunciarla. Entonces, ¿qué es lo que Jacob hace? ¿Sí? Pelea con el ángel. ¿Sí? Pero ¿cómo? En intercesión. Empieza a interceder. Empieza a tener todo este fluidez, empieza el Espíritu de Dios a trabajar dentro de sí, que se empieza a machar, se empieza a agarrar de ahí, y viene el ángel y dice, déjame que raye el alba. No te dejo si no me bendices. Y dice la escritura que lo descoyunta. ¿Sabe lo que es ser descoyuntado? Lo desarmó. ¿Sabe lo que es pelear con un dolor de una descoyuntura? Porque viene y tumba tus ídolos, porque viene y tumba la soberbia, porque viene y tumba mi orgullo, porque ataca lo que de alguna manera no me deja avanzar, mis propios complejos de inferioridad, mi mala interpretación de la realidad. Cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse dentro de mí y me ayuda a renunciar de todo aquello que impide que yo me abrace de Dios, que yo me agarre de Dios, que yo camine con Dios, que yo esté con Dios, ¿sí? Esto es un guerrero, él empieza de alguna manera a estar ahí y le dice, no te vas a llamar Jacob. Jacob significa engañador. Y le dice, no te vas a llamar así, te vas a llamar Israel. A partir de ahí él ya no era Jacob, él era Israel. Entonces el ángel se va y lo deja y él queda descoyuntado. ¿Cómo es caminar descoyuntado? Mira, uno es especial. Uno es como yo, un débil emocional. A veces ando bien, ando de buenas. Pero me agarra la malilla y ando de malas. El ángel lo descoyuntó y lo dejó a un lado así. Al lado de Dios. Sí, Dios, por donde tú me lleves. Sí, Dios, como a ti te plazca. Si tú vas a llevarme por donde me van a sacar la carne, llévame por ahí. Si tú vas a llevarme por el lugar donde no hay recurso, llévame por ahí.
Si voy a comer puros frijolitos, que sea con mantequita, Señor. Sí, porque todo el mundo está pactando sacarse la lotería y no compra ni boletos. ¿Cómo crees que quedó Jacob? ¿Usted cree que no le he dicho a Dios? Chale, Dios, qué mala onda contigo. Ahí ando de metiche sirviendo y me pegó herpes. Y luego ando sanando por enfermos y mira cómo estoy de jodido. Una vez me invitaron a orar por una persona que tenía cáncer de próstata. Y le inyectaban una inyección muy fuerte para el dolor. Y ya estaba yo enfermo de la próstata. Y fui a orar por él, ¿cómo la ves? No dije nada, me quedé calladito. Cuando vi a la persona que se estaba quejando de dolor. Y cuando oré por él, ya lo que me espera. Soy humano, hermano. Y batallo con mi carne y me sacan el diablo la carne y a veces me pongo grave. Pero digo, Dios, ayúdame. Quiero permanecer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Queda descoyuntado. Pero queda descoyuntado y ya no es Jacob, es Israel. ¿Y sabes qué es Israel? Es una extensión de Dios. Es un canal de Dios. Es por donde Dios fluye. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces las lenguas tienen que ver con el Israel espiritual. La intención de Dios es que seas un canal de Él y que fluyan la intercesión, los dolores de parto y los gemidos para que salgan a esta situación del tiempo. Tú no sabes qué dice ese gemido. Tú no sabes qué dice esa lengua. Tú no sabes qué dice todo eso. Hay algunos que dicen que interpretan arameo y no sé qué tanto, no hablan ni español y andan interpretando arameo, hebreo. No, hermano, esto es serio. Esto es serio. Y yo aprendí que debo respetar el hebreo. Nunca pensé lo valioso del hebreo, pero espiritual, no para andar de presumido. Mis respetos para esas lenguas muertas que ya no se utilizan, el lenguaje con el que fue escrita la escritura. Las letras del hebreo sin vocal. Mis respetos, mis respetos. No digo nada, no juzgo esa. ¿Por qué? Porque ese lenguaje en el que Dios habló. Ese lenguaje en el que Él dio su palabra. Y no se interpreta como interpretamos el español, el inglés o el alemán. Las letras representan símbolos. Las letras son los símbolos sagrados de la expresión de Dios para llegar al ser humano. No es para andar presumiendo y decir, es que yo hablo un poco, yo hablo arameo. Oh, yo hablo hebreo. Yo sé, traduzco las lenguas, son fanfarrones, ¿no es cierto? Hay cosas que solamente Dios sabe. Entonces imagínate, cuando pasa el vado, ya Dios le cambió el nombre. Jacob viene así, hermano. ¿Cómo crees? Todo desvelado. Sí, pues estuvo peleando toda la noche, estuvo intercediendo. Sí, todo viene así. Y luego llama los ejércitos que él manda, van todavía. Y se topan los ejércitos que él manda, que eran Raquel y Lea, y Bila y los otros, los borreguitos que manda. Llega el primero y dice, ¿para quién es eso? Es para ti, le dicen a Esaú. ¿Y para quién es eso? Es para ti, te lo mandan. Lo fue desarmando. Y Jacob viene atrás. ¿Cómo crees que viene Jacob? ¿Tú crees que traía su Levi's con sus Converse y su reloj Rolex No, mire todo, perdóname Señor, todo jodido, Pero era Israel, ya no era Jacob. Era la extensión de Dios. Entonces la potestad, los demonios, los cuates esos, que habían comprado armas a quién sabe quién, que vienen bien machín, ven las huestes de Dios
y ven a Israel. ¿Qué crees que hizo el diablo? Dejó a Jacob solo y se fue. ¿Qué crees que dice? Con este ya no me voy a meter. El diablo dejó solo, las potestades dejaron solas a Esaú. Eso que lo mangoneaba, eso que le metía ideas en la cabeza, eso que lo desanimaba, esa cosa con la que lidiamos, esa cosa con la que batallamos, esa cosa que viene y me aconseja y me pone grave y me dice un montón de cosas, eso que me hace sentir mal, que no me deja dormir, que me hace que me dé colitis, que ande todo jodido, todo enfermo, porque me agarran crisis emocionales y ahí estoy con mis complejos de inferioridad y ahí batallando con esto, lleno de envidia. Sí, cuando el diablo ve, dice, vámonos, con este ya no vamos a poder. Se fue. Entonces venció Jacob a Dios en el sentido de que arrebató la bendición. Venció a Labán y le quitó la bendición económica que eran todas las ovejas. Y venció el enojo y el odio que había en Esaú. Los venció. Tú puedes vencer a la gente que le caes gordo. Tú puedes vencer al demonio que tiene atada a tu familia. Tú puedes vencer a ese que estés haciendo la vida de cuadritos. Deja fluir a Dios. Dile, Señor, necesito esa sensación y ese poder y eso que fluye, Señor Dios, de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice, vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas? La intercesión. ¿Cuáles son las armas? Los dolores de parto. ¿Cuáles son las armas? Las danzas. ¿Sabes cuántos niveles de danzas hay? 7 niveles de danzas. Danza en círculo, danza en espiral. Hay dolores de parto en danzas. Hay danzas de guerra. Hay danzas para derribar al diablo. Bendito el nombre del Señor. Porque vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso nos dio el Salvador. Eso lo dio Dios para nosotros. No tenemos lo que tiene el mundo. No tenemos el recurso que tienen otros. No tenemos lo que tienen aquellos. Pero tenemos algo que Dios tiene para nosotros. Él nos puede ayudar a vencer esa situación que no puedo. Él te puede arrancar de ahí donde no te puedes salir. Él puede arrancarte de ahí donde estás atado. Él, bendito su nombre. Mire, esto que cuento no es indirectas, ni digo nada a nadie, ni estoy pensando en nadie en lo que estoy hablando. Son cosas que llegan a mi mente y se las comparto. No tengo nada en contra de nadie. Yo también soy humano, también batallo, también me desanimo, ¿sí? También digo, chale Dios, este es mi modus vivendi, no tengo otro. Mejor me hubiera quedado en la pesca y estuviera pensionado y estuviera bien. No, a lo mejor ya me hubiera muerto y me iba al infierno. Ayúdame Dios a mantenerme, soy humano. También llego aquí como usted. Haz algo conmigo, Dios. Haz algo conmigo. Traigo, mire, le dice Esaú a Jacob, vente, vámonos. Cuando se encontraron, vámonos, vente. No, carnal. No puedo ir a la carrera contigo, porque traigo cabritos, traigo gente que apenas comienza, hay otros que ni entienden lo que predico, hay otros que ni saben lo que son las lenguas. Me voy con ellos al paso. Queremos crecer, queremos caminar. A veces, Señor, pues se nos sale muy cara la luz y allá completamos entre todo. A veces no alcanza para esto, Señor. Pero ahí vamos al paso. Entonces, no estoy pensando en nadie cuando estoy hablando de la congregación de la iglesia. ¿Sí? Ahí si el diablo dice algo, pues no es asunto mío. Pero
Ya tengo tiempo viendo estas notas y me cuesta trabajo a mi capacidad eh, verlas. Y hay cosas cuando Dios viene a hacer guerra a través de ti. O sea, tú eres el instrumento para que Dios haga guerra. ¿Y sabes dónde sale Dios? Sale de tu ser. Y viene a guerrear, viene como guerrero. Y viene dando voces, dice. Viene dando voces. Esa palabra voces en las que la cita esa es col, que es la misma palabra para los gritos que dieron cuando Jericó, que se derribó y cayeron los muros de Jericó. Hermano, creo yo que la iglesia, o sea, no nosotros, la iglesia a nivel todo, tenemos la solución en las manos. Pero la soberbia, el orgullo, la división no nos deja. Porque hay instituciones que se encargan de menospreciar al Espíritu Santo diciendo que son herejías y no es cierto. Así que no es cierto lo que pasa con las lenguas. Hay gente que empieza y le tira eso. Porque el diablo bien sabe que cuando la gente se meta en eso, lo pierde. Así que no sé si aprendió algo. Dígale a Dios. Dígale a Dios, quiero arrepentirme. No tengo nada sin ti. Perdóname. Perdona, dígale. Perdóname, Dios. Ese mundo no tiene nada para mí, Dios. Mis complejos, mi inmadurez me hace torcer el camino. Pero aquí estoy, Dios, porque no tengo a dónde ir. Dígaselo, hermano. Vamos a tocar. Mientras que una alabanza. Háblele a Dios y dígale, aquí estoy.